Timoteo. Timoteo era un joven, estaba haciéndose cargo de una iglesia y el apóstol Pablo en este versículo nos dice: si fuéramos infieles, Él permanece fiel, Él no puede negarse a sí mismo. ¿Y por qué les traigo a este versículo antes de ir a Romanos, el capítulo 8 y los versículos que vamos a estar viendo? Porque Dios es un Dios bueno, un Dios misericordioso. Es un Dios misericordioso para con sus hijos. Y eso es algo que hemos estado viendo a lo largo de este capítulo 8 de Romanos. Estamos ya a 2 domingos de terminar el capítulo 8. El tema de estos 2 domingos es más que vencedores. Vamos a estar viendo el versículo 31 al 39 y encontramos un mensaje motivador de ánimo, de aliento hacia nuestras vidas. Porque aunque nosotros somos imperfectos, porque aunque nosotros tenemos muchas fallas y muchos errores, y si ponemos a evaluar nuestras vidas a lo largo de los días que acabaron de pasar de esta semana que concluyó el día de ayer, ¿cuántas veces no fallamos? ¿Cuántas veces no actuamos de una manera equivocada, de una manera inadecuada? ¿Cuántos de nosotros con nuestras palabras, con nuestras actitudes, a lo mejor ofendimos a nuestros prójimos? Ofendimos a nuestra esposa, a nuestro esposo, a nuestros hermanos, a nuestros hijos. Y a lo mejor eso en nosotros nos hace sentir que terribles. Y sí debemos de sentirnos terribles. Pero venimos a la palabra de Dios y encontramos ánimo y esperanza para nuestras vidas. Porque aunque somos personas con muchos errores y a lo mejor tenemos que pedir perdón a personas específicas, a algunos de nuestros hermanos, de nuestras familias, por nuestra actitud, por nuestras palabras, venimos a la Biblia y mira lo que Pablo le dice a Timoteo: si fuéramos infieles, Él permanece fiel, Él no puede negarse a sí mismo. Aunque nosotros somos infieles muchas veces para con Dios, a través de muchas palabras, de muchas actitudes, de muchos pensamientos. Y a lo mejor eso es una carga que nos agobia. Venimos a las Escrituras y encontramos que Dios es fiel en nuestras vidas. Y esa fidelidad se ha reflejado el día de hoy porque todos estamos vivos. Tú pudiste levantarte en la mañana, poder darle gracias a Dios, poder ver la creación, poder escuchar a los pájaros cantar. Y Dios es fiel en nuestras vidas. Y esa es una motivación personalmente para mi vida, porque aunque yo soy el pastor de la iglesia, también yo tengo luchas, tengo pruebas, tengo fallas, errores. Pero el que me hace seguir adelante no es Misael Hernández, sino es Dios que está en mi vida. El que nos hace seguir adelante, hermanos, en medio de las pruebas, en medio de las necesidades, es Dios que está en nuestras vidas. Muchos estamos pasando por etapas difíciles. Muchos venimos acarreando alguna enfermedad, muchos venimos acarreando algún problema, muchos venimos acarreando alguna circunstancia adversa en el trabajo, en la escuela. Pero hoy recordamos que Dios es fiel en nuestras vidas. Por eso la enseñanza del día de hoy, y vamos a hacer un poco breve, nada más vamos a tocar 3 versículos. Somos más que vencedores en Cristo Jesús, que está en nuestras vidas por medio del conocimiento de la palabra, por medio del Espíritu Santo que está en nuestras vidas. Ahora sí te voy a invitar que vayamos a Romanos y vamos a ver qué nos tiene preparado Dios en esta mañana para nuestras vidas. Vamos a estar estudiando el versículo 31, 32, 33 y 34. 4 versículos vamos a ver en esta mañana. Vamos a empezar con el primer versículo, Romanos capítulo 8, versículo 30, un versículo que vimos el domingo pasado. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Dios tiene un propósito para nuestras vidas. Desde antes que nosotros fuésemos formados desde el vientre de nuestra madre, Dios nos conocía. Dios tenía un propósito para nuestras vidas, así como, y a lo mejor es importante recordar, así como Dios tiene un propósito para toda la humanidad. ¿Cuál es ese propósito? Que no perezcan, que no sean condenados, sino que sean salvos por medio de Jesús.
Toda la humanidad fue llamada a ser salva, pero no toda la humanidad va a aceptar a Jesús. Pero le damos gracias a Dios porque Dios obró en nuestras vidas, en nuestro pensamiento, en nuestro corazón, para que nosotros aceptáramos a Jesús en nuestras vidas. Y a lo largo de Romanos hemos estado viendo todo el proceso que pasa en la vida del creyente, que hemos sido justificados, que hemos sido reconciliados, que hemos sido redimidos gracias a Jesús, gracias a su muerte, a su resurrección. Pero debemos de estar agradecidos porque Dios tiene un propósito para nuestras vidas. Dios está trabajando en nuestras vidas y Dios va a terminar ese trabajo en nuestras vidas. Dios no deja las cosas inconclusas. Dios no te prepara, te corrige solamente por un cierto tiempo y después dice ya no más, sino conforme a este versículo que estuvimos estudiando el domingo pasado, nos dice: y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó a salvación, a estos también justificó. Los hizo aceptos sin culpa ante Él, y a los que justificó, a estos también glorificó. Hablando de una acción que todavía no ha pasado en la vida del creyente, pero que Pablo estaba seguro. Por eso es que él lo manifiesta en un verbo pasado. Porque Dios va a terminar, Dios va a perfeccionar la obra que empezó en nuestras vidas. A lo mejor tú te puedes preguntar: bueno, Dios va a tener que trabajar mucho en mi vida, pero para Dios no hay nada imposible. Dios lo puede todo. ¿Qué tenemos que hacer? Dejar que Él trabaje en nuestras vidas, que su palabra esté en nuestra mente, en nuestro corazón, que el Espíritu Santo nos esté guiando. Y cuando eso sucede en la vida del creyente, se puede ver físicamente, externamente, el trabajo que Dios hace en nuestras vidas. Por eso yo te animo y te motivo a que nos esforcemos, a que sigamos viviendo estas enseñanzas que Jesucristo nos dejó. Santiago nos dice que no seamos oidores olvidadizos de la palabra, de las enseñanzas de Jesús, sino que seamos hacedores de ellas, que tú y yo las practiquemos. Y esto debe de motivarnos, lo que estamos viendo en Romanos, especialmente lo que vamos a ver este domingo y el otro domingo. Y luego dice el versículo 31, ¿qué pues diremos a esto? Fíjate cómo Pablo nos dice una pregunta: ¿qué pues diremos a esto? Si hemos visto que Dios nos ha llamado, que Dios nos ha predestinado, nos ha llamado, nos ha justificado y nos ha glorificado, ¿qué más podemos pedir como creyentes? ¿Qué más necesitamos? ¿Qué necesitas tú para ser feliz en esta vida? ¿Qué necesitas tú para poder sentirte pleno? Yo solamente necesito recordar esto: que Dios nos ha predestinado, que Dios nos ha llamado, que Dios nos ha justificado, que Dios nos ha glorificado y que por toda la eternidad vamos a estar con Él. Eso solamente a mí me hace sentir pleno. A mí me hace sentir feliz, contento, gozoso. A lo mejor no tengo nada. A lo mejor no tengo nada que ofrecerte. Pero en una vida por toda la eternidad lo voy a tener todo, gracias a Dios. Y eso me motiva a seguir adelante. Eso es uno de mis ánimos para no decaer, para no mirar atrás, sino seguir adelante en esta vida que es dura, que es difícil, que es complicada, que lastima, que hace sufrir, que hace llorar. Pero mi seguridad está en Jesús. Mi confianza está en Jesús. Y cuando pasa un momento complicado en mi vida, yo recuerdo esto que el apóstol Pablo nos dejó. ¿Qué pues diremos a esto? Si en Dios lo tenemos todo, en Dios no nos hace falta nada. Hoy en día la sociedad quiere meternos en la idea que, bueno, quieres vivir bien, necesitas un trabajo, necesitas esto, necesitas aquello. Y dentro de todo lo que ellos dicen para que tú puedas sentirte pleno, feliz, realizado, no mencionan a Dios.
No mencionan el temor, el amor a Dios. Porque la sociedad está cada día alejándose de Dios y de su conocimiento. Y yo en esta hermosa mañana estamos aquí, hermanos, para recordar que necesitamos para ser feliz a Dios en nuestras vidas. Y le damos gracias a Dios porque Dios ya está en nuestras vidas. Por eso a lo mejor un tema que es muy controversial entre los creyentes, pero nosotros como Capilla Calvario, parte de nuestra doctrina es: nosotros descansamos en Dios porque nuestra salvación está segura en Jesús. No en obras, no en palabras, no en pensamientos. Nuestra salvación está segura en Jesús. Y aunque muchas veces nosotros somos infieles, pero nuestro Dios que amamos, que glorificamos, Él permanece fiel en nuestras vidas. Esa es una gran razón para poder amar cada día más a Dios. Es una gran razón para decirle: Señor, quiero amarte como tú me amas. El Evangelio de Juan y las cartas de Juan, la primera carta de Juan nos dice que nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Y esa es una gran motivación para seguir en esta vida amando a nuestro Dios, dejando todo aquello que nos pueda apartar de Dios, todas aquellas actividades que nos puedan alejar de Dios. Por eso yo estoy bien contento y estoy agradecido con Dios por la vida de cada uno de ustedes, porque hoy es el día domingo. Hace 2000 años atrás Jesucristo resucitó. No resucitó un sábado, no resucitó un día de reposo, resucitó el primer día de la semana. Y conforme a la historia en Hechos de los primeros creyentes, los creyentes empezaron a reunirse los días domingo, recordando la resurrección de Jesucristo y para dedicarle a Dios todos los días, pero el primer día de la semana. Entonces, gracias, hermano, porque estás aquí. Gracias porque tenemos muchas cosas que hacer. Ahora que yo ya soy un adulto responsable y que tengo trabajo, ya hay trabajo de lunes a viernes y queremos descansar sábados, pero los sábados venimos a servir con los niños. Y los niños, hermanos, consumen mucha energía, pero también nos alegran mucho porque uno vuelve a la vida cuando ve a los niños con la energía, con el gozo, cómo están en armonía. Y a lo mejor yo puedo decir: bueno, quiero descansar los domingos, pero el domingo es el día del Señor. Hay que dárselo a Él. Él se merece todos los días, desde luego que sí. Pero este día domingo que nos hemos reunido como iglesia para aprender de su palabra, para alabar, para adorar, qué bueno que estás aquí. Me da mucho gusto poder saber que estás aquí juntos buscando más de Dios y que Dios siga perfeccionando nuestras vidas, que Dios siga obrando en nuestras vidas. Entonces el apóstol Pablo dice: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién es más fuerte que Dios? ¿Quién tiene más autoridad que Dios? No hay nadie. Y ese Dios, mira, como en el Antiguo Testamento podemos ver a Dios manifestarse de una manera impresionante, empezando desde la creación. Después vemos cómo favorece, bendice al pueblo de Israel. Cuando ellos iban en el desierto, nos dice que Dios los acompañaba con una columna de nubes por las mañanas y una columna de fuego por las noches. Cómo Él abrió el mar para que el pueblo de Israel cruzara, cómo Él hizo varios milagros al pueblo de Israel. Ese es un Dios poderoso que las naciones tenían miedo cuando el pueblo de Israel se acercaba a su región, a donde ellos habitaban, porque decían: ese Dios ha liberado al pueblo de Israel y gracias a ese Dios han derribado las murallas de Jericó y han derrotado muchos pueblos y ahora vienen a nosotros. ¿Qué vamos a hacer? Hay una historia bien interesante dentro de el libro de los Reyes, y hago paréntesis para recordar que en el devocional que estamos recibiendo del hermano Benjamín ya iniciamos un nuevo libro, Proverbios, bien interesante. Hay que dedicarle tiempo
mucho tiempo a ese libro de Proverbios para poder entender. Y luego nos habla de la historia que cuando estaba el pueblo de Israel en el desierto, y podemos tocar capítulos de Éxodo que Dios manda hacer el tabernáculo o el arca del pacto, donde estaba la presencia de Dios. Dice en alguna ocasión en los Reyes que el pueblo de Israel se alistaba para la guerra y perdieron contra sus enemigos. Y luego se ponían a preguntar, bueno, ¿por qué perdemos? Porque el arca no está con nosotros. Y después llaman al arca, traen a traer el arca, la presencia de Dios en el arca, y el pueblo de Israel se anima y se motiva y da gritos de júbilo. Y entonces los enemigos, al oír que el pueblo de Israel se gozaba porque el arca estaba yendo hacia ellos, dicen: el Dios vivo de Israel está aquí, vamos a perder. Fíjate qué tanto impacto tenía la presencia de Dios en el pueblo de Israel para con los demás pueblos. Aunque en esa historia el pueblo de Israel pierde y extravían el arca y los filisteos toman el arca, pero lo que yo quiero hacer es el énfasis de cómo los pueblos que no pertenecían a Israel temblaban ante la presencia de Dios. Y Pablo nos dice: si Dios es por nosotros, si Dios está con nosotros, si Dios está a favor de nosotros, ¿quién contra nosotros? No hay nadie, hermanos, que nos pueda hacer frente si Dios está con nosotros. Otra de las historias impactantes, una de mis historias favoritas de niño, David y Goliat. Esta sociedad representa a un Goliat fuerte, que la sociedad está detrás de un bien común, que es alejarse de Dios. Y nosotros somos como David, pequeños, insignificantes. Pero si Dios está con nosotros, podemos derribar a ese Goliat. Si Dios está con nosotros, podemos derribar toda enfermedad, todo problema, toda aflicción que venga a nuestras vidas, porque Dios es con nosotros. ¿Y eso acaso no te motiva? ¿Eso acaso no te alegra? ¿Eso acaso no te dice: gracias, Señor, porque tú me has escogido? Gracias, Señor, porque tú me has predestinado. Gracias, Señor, porque tú me has llamado. Gracias, Señor, porque tú me has justificado. Gracias, Señor, porque tú me has glorificado. No hay nada que sea más fuerte que nuestro Dios. Y si Dios está con nosotros, nosotros podemos descansar. Esa es parte de la paz de la cual Jesucristo estaba hablando en el Evangelio de Juan. Mi paz os dejo, mi paz os doy. No la doy como el mundo. No se turbe vuestro corazón. Esa es la paz que Jesús nos da en nuestras vidas. Que ese gran Dios todopoderoso, omnipotente. Y luego, dentro de la historia que te estaba contando, cuando los filisteos roban el arca, dice: ¿a dónde llevaron el arca los filisteos? ¿Cuál fue el primer lugar a donde el arca fue resguardada o fue guardada? En el templo de Baal. ¿Y qué no nos dice que cuando pasó la noche, qué pasó con la estatua de Baal? Estaba caída, estaba inclinada, en señal de que para Dios no hay nadie que sea más poderoso que Él. Y Pablo nos dice en este versículo: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Hermano, en esta hermosa mañana yo te animo a que no tengamos miedo a lo que vaya a venir en nuestras vidas. No tengamos miedo a lo porvenir. No tengamos miedo a las aflicciones presentes, a las enfermedades presentes, ni a las que vayan a venir, porque Dios está a favor de nosotros. Una razón más, a lo mejor lo he mencionado varias veces, pero una razón más para no tenerle miedo a la muerte, porque la muerte solo es una etapa para algo mejor.
Y en medio de ese proceso de la muerte, Dios está con nosotros. Dios no nos va a dejar. Y no es porque yo sea profeta o la Biblia lo dice, vamos a pasar por etapas difíciles. Cada uno de ustedes, cada uno de nosotros. A lo mejor hoy nuestra iglesia está firme, está haciendo su labor, está en tiempos de paz, de refrigerio. Pero no sabemos, a lo mejor el día de mañana puede venir conflictos, pueden venir problemas a nuestra iglesia, puede venir alguna prueba a tu vida. No lo olvides, eso va a suceder en la vida del creyente. Nadie de nosotros está exento de no padecer pruebas. Jesús dijo que si Él siendo el maestro le perseguían, cuanto a nosotros siendo sus discípulos. En Santiago, en Pedro hemos visto que los hermanos, los apóstoles le dicen a los creyentes que en el momento de angustia lo padezcamos contentos, con alegría, con gozo. Entonces, hermano, en esta mañana yo quiero recordarte y animarte. Si ya estás pasando por un proceso de prueba o si lo vas a pasar, recuerda esto, que Dios está por nosotros. Dios no nos va a dejar caer. Dios no va a permitir que tú y yo seamos avergonzados. Por eso leíamos el versículo de 2 de Timoteo: aunque nosotros fuésemos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Entonces tomemos ánimo, hermanos, y sigamos en esta vida que tenemos por delante, porque hoy nos toca sufrir, pero cuando estemos con Cristo en la eternidad gozaremos. Pero hoy tenemos que sufrir, hoy tenemos que pasar por diversas pruebas, por diversos procesos en nuestras vidas. ¿Y qué dice Romanos? ¿Quién se acuerda del versículo que veíamos el domingo pasado? Versículo 28, si lo pueden poner en la pantalla. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y cuando Pablo decía todas las cosas, ¿a qué estaba haciendo referencia? A todas las cosas, sean buenas o sean malas, nos causen alegría o nos causen tristeza, nos den vida o nos traigan la muerte. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Por eso estos versículos son bien profundos, bien impactantes. Versículo 32. Y luego Pablo nos dice, fíjate lo que Dios hizo por nosotros. El que no escatimó a su propio Hijo, sino que le entregó por todos nosotros. Fíjate el grande amor de Dios, tan inmenso, tan grande, a lo mejor entendible. Porque ¿cuántos de nosotros estaríamos dispuestos a dar la vida de nuestros hijos, los que ya son padres, por gente que no merece la vida? Por gente que no merece vivir, por gente que es una gente imperfecta. ¿Tú estarías dispuesto a dar la vida de tu hijo? Y más si es tu único hijo. Dios mostró su amor para con nosotros, que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó hasta la muerte, para que gente imperfecta, gente infiel, gente alejada de Él, fuésemos salvos. Ese es el amor de nuestro Dios. Es un amor que no tiene límites. Tú y yo, cuando no estamos en Cristo, y aun cuando ya tenemos el conocimiento de Cristo, muchas veces nuestro amor es limitado. Pero tú y yo debemos de aprender a amar como el amor de Dios en nuestras vidas, sin límites, sin pedir nada a cambio, sin condición. Fíjate qué gran ejemplo nos puso el apóstol Pablo. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Y cómo somos nosotros conforme a lo que hemos estado viendo en Romanos? Imperfectos, malos, pecadores, perversos.
pero Dios envió a su Hijo por nosotros. Y luego termina el apóstol Pablo: ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Y si Dios envió a su Hijo, estuvo dispuesto a enviar a su Hijo, ¿cómo no nos va a dar las grandes recompensas que hay en la eternidad? Si Él ya hizo el máximo sacrificio, que es enviar a su Hijo, ahora las demás cosas van a venir. Porque lo más difícil, porque lo que era imposible por nosotros, reconciliarnos con Dios, Dios lo hizo a través de su Hijo. Y versículos anteriores hablábamos que Cristo, el primogénito de todos los hermanos, y que juntamente con Cristo vamos a reinar. A eso estaba haciendo referencia el apóstol Pablo cuando nos dice: ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? En Cristo nuestras vidas ya están seguras. En Cristo nuestras vidas ya están completamente seguras. Venga lo que venga, y lo vamos a ver el próximo domingo, nada ya nos separará del amor de Cristo. Y luego vamos al versículo 33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? A lo largo de las Escrituras podemos encontrar a una persona específica, a un ser específico que se encarga de acusar y de decir a Dios: mira lo que hace tu Hijo. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Vamos a ver qué nos dice Job capítulo 2, versículo 1 al 6. Y nosotros tenemos que tener cuidado, porque muchas veces nosotros nos acusamos unos a otros. Y miren quién es el acusador. Job capítulo 2, versículo 1 y 6. Yo sé que es versículos bien conocidos por cada uno de nosotros. Aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová, y Satanás vino también entre ellos, presentándose delante de Jehová. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová y dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa? ¿Sin causa? Respondiendo Satanás dijo a Jehová: piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida, pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y Jehová dijo a Satanás: he aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. Ahí estaba Satanás diciéndole: sí, tu hijo Job es bueno porque tú le das esto, porque tiene bienes, porque tiene salud, pero quítaselos y vas a ver cómo no va a hablar de ti, a maldecir tu nombre. Esa es parte de cómo Satanás se mueve en este mundo, y cómo Satanás, de alguna manera, él está presente en ciertas acciones que cada creyente hace, porque también hay que recordar que hemos hablado acerca de los atributos de Dios. Dios es un Dios omnipotente, todopoderoso, es un Dios omnipresente, está en todos los lados. El salmista David decía: ¿a dónde iré de tu presencia si voy al Seol? Ahí también estás tú. Dios es un Dios omnisciente, Dios lo sabe todo, pero Satanás no tiene estos atributos. Satanás no es omnipotente. Satanás no puede hacer todo. Él está condicionado a lo que Dios quiera que él haga. Satanás no es omnipresente. Él no puede estar en todos los lugares al mismo tiempo. Muchas veces Satanás sí va a acusar, pero va a acusar a ciertos creyentes, porque él no puede ni tiene el poder para estar en todos los lugares al mismo tiempo. Satanás no es omnisciente. Satanás no sabe lo que va a venir. Él conoce por medio de la palabra, pero no sabe lo que va a venir. Pero vemos que parte del trabajo que Satanás hace cuando estaba reflejando en Job es acusando a Job, diciendo: así él tiene esto y tiene aquello porque tú le das esto. Ahora mira qué nos dice Apocalipsis. ¿Cuál fue el primer libro en ser escrito, hermanos?
¿Cuál fue el primer libro del Nuevo Testamento en ser escrito? Job. Dentro de la historia, Job fue el primer libro en ser escrito. ¿Cuál fue el último libro en ser escrito? Revelaciones. Entonces esto es bien interesante porque estamos tocando el primer libro que fue escrito y ahora nos vamos al último libro que fue escrito. Nos vamos a Apocalipsis capítulo 12, versículo 10. Y nos dice este versículo. Voy a leerle desde el versículo 7 para que agarremos un poquito de contexto. Estas enseñanzas de estos versículos en Apocalipsis están en nuestra página de Facebook. No todos. Sí, porque todavía no teníamos transmisión en vivo los días entre semana cuando estudiamos el libro de Apocalipsis. Bueno, dice el versículo 7: después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. ¿Quién es el dragón? Satanás. Y luchaban el dragón y sus ángeles. Satanás y esa tercera parte de ángeles caídos que se rebelaron juntamente con Satanás. Pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y a sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Una vez más, Satanás teniendo esa función de ser el acusador de los creyentes. Y el apóstol Pablo nos dice en este versículo 33, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Satanás está acusándonos. Satanás quiere que tú y yo seamos avergonzados, que tú y yo perdamos esas bendiciones de Dios. Y luego el apóstol Pablo se responde: Dios es el que justifica. Porque si te pones a pensar, ¿quién es acusado? Alguien que no está haciendo bien las cosas. Y yo te tengo una pregunta. ¿Reconocemos que muchas veces no hacemos bien las cosas? Sí. Y a lo mejor eso es algo que Satanás lo toma para estar humillándonos y haciendo que desmotivándonos para no seguir adelante. Pero este versículo nos dice que Dios es el que nos justifica. Aunque estén detrás de nosotros diciéndonos: tú eres un mal creyente, tú eres una mala persona, mira esto, mira aquello. Sí lo somos. Estamos en un proceso, porque no somos perfectos, porque nos estamos esforzando para poder ser agradables a Dios, pero dentro de ese recorrido en esta vida humana que tenemos, vamos a tener fracasos, vamos a tener fallas. Y descansamos en la palabra de Dios, que aunque nos acusen, aunque acusen a los escogidos, porque aquí está diciendo escogidos, está diciendo a los que creyeron en Cristo, a los que ya son salvos. Aunque nos acusen, aunque traten de desanimarnos, Dios es el que nos justifica. Dios es el que nos da esa oportunidad de poder seguir adelante, aunque tengamos muchos errores y muchas fallas. Por eso nuestra iglesia está abierta a toda aquella persona que quiera cambiar su vida. Nuestra iglesia está abierta a todas aquellas personas que estén necesitadas, que estén pasando por momentos difíciles. Nuestra iglesia está abierta para decirles: tienes que ir a Cristo, y ya estando en Cristo tienes que caminar bajo las enseñanzas de Cristo.
Nuestra iglesia quiere mostrar el amor de Dios, así como Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo nosotros infieles, Él es fiel en nuestras vidas, porque Él es el que nos justifica por medio de nuestra fe en Jesús. Versículo 34, y ya estamos por terminar. ¿Quién es el que condenará? Ahora fíjate, porque el versículo anterior toca la parte de quién es el que anda acechando, quién es el que anda acusando. Y luego en este versículo nos dice quién es el que condenará. ¿Quién va a condenar al mundo? Dios va a traer condenación. Si tú y yo seguimos leyendo Apocalipsis y la parte que leíamos, luego entendemos que Satanás, el falso profeta, la bestia, van a ser arrojadas al lago de fuego, y todos aquellos que le siguieron van a ser arrojados al lago de fuego. Esa es la condenación que Dios va a traer para todo aquel que no quiso aceptar a Cristo. ¿Te acuerdas parte de lo que hablábamos? Y por eso tenemos que recordar, vamos al capítulo 5 de Romanos, ya para ir terminando. Romanos capítulo 5 versículo 1. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La humanidad que está alejada de Dios no tiene paz para con Dios. Y Dios va a traer condenación a todas aquellas personas que no tienen paz para con Dios. ¿Quiénes son aquellas personas? Aquellas personas que rechazaron a Cristo. Aquellas personas que van a rechazar a Cristo. Aquellas personas que están rechazando a Cristo. Ahora si nos vamos unos versículos más adelante de este capítulo 5, al versículo 10 nos dice: porque si siendo enemigos, tú y yo ya no somos enemigos de Dios. Antes de que nuestra vida estuviera en Cristo, éramos enemigos de Dios. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Versículo 9. Pues mucho más ya estando justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira de Dios. La ira de Dios es la condenación que va a traer a todas aquellas personas que no tienen a Cristo. Por eso, aquellos que hoy estamos aquí o aquellos que nos están escuchando en línea, si tú todavía no has creído, si tú todavía no has reconocido a Jesús como tu Salvador, si tú todavía no has puesto tu fe en Jesús, es tiempo de hacerlo, porque el que no lo hace está enemistado, está en lucha con Dios, y Dios va a traer condenación a todas esas personas que están enemistadas con Dios. Pero ahora en el contexto que nosotros estamos leyendo y estudiando en este versículo, ¿quién es el que condenará? Dios va a condenar al mundo, pero ¿qué crees? Por medio de Cristo nosotros hemos sido salvos de esa condenación que Dios va a traer. Por eso, aunque Pablo hace esa pregunta y nos dice, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó. Gracias a Cristo hemos sido salvos. Gracias a Cristo ahora tenemos paz para con Dios. Gracias a Cristo ahora hemos sido reconciliados con Dios. Ya no somos más enemigos de Dios. Y luego Pablo toca en esta segunda parte de este versículo: Cristo es el que murió, está hablando de su muerte, más aún el que también resucitó, porque en la vida del creyente debe de quedar claro que es importante el que tú y yo creamos, el que tú y yo reconozcamos que Jesucristo murió por nuestras vidas, pero que también Jesucristo resucitó. Dos procesos que marcan la vida del creyente. Por eso es que nosotros siempre estamos recordando su muerte, su resurrección, las enseñanzas que Jesucristo nos dejó, porque esas acciones que Jesucristo hizo cambiaron nuestras vidas para vida. Estábamos muertos, pero gracias a que Dios mandó a su Hijo y que su Hijo tuvo que morir y resucitó, tú y yo tenemos ahora paz para con Dios.
Tú y yo ya no somos más desconocidos para Dios. Tú y yo ya no somos más creación, criaturas de Dios. Tú y yo ahora somos hijos de Dios y coherederos juntamente con Cristo. Esto es bien importante que tú y yo lo entendamos y reconozcamos. Y si tú crees que Jesucristo ya no está haciendo nada más, y si tú crees que Jesucristo ya cumplió su propósito, que era el venir y morir y dar su vida y resucitar, mira lo que nos dice Pablo: el que además está a la diestra de Dios, ahora Cristo está al lado derecho del trono de Dios Padre. Y mira, y el que también intercede por nosotros. Cristo sigue trabajando. Cristo sigue viendo, velando por su iglesia, por su esposa. ¿Quién es la iglesia de Cristo? Todo aquel que ha reconocido a Cristo como su Salvador. Todo aquel que ha puesto su fe en Él. ¿Cuántos de nosotros hemos puesto nuestra fe en Jesús? Somos su iglesia. Y Jesús no nos ha dejado. Jesús nos dejó al Consolador, el Espíritu Santo. Pero ahora nos dice en esta escritura, en este versículo, que Cristo está intercediendo por nosotros. Por eso es que Pablo dice: si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Ya para ir terminando, los días miércoles que entramos a ver temas, doctrinas específicas de nuestra iglesia, y que terminamos de ver la doctrina de la Trinidad. Cuando aquí está hablando de Dios, está haciendo referencia de ese Dios trino, del Dios Padre, del Dios Hijo y del Dios Espíritu Santo. Ellos están a favor de nosotros. Y si Dios Padre está con nosotros, y si Dios Espíritu está con nosotros, y si Dios Hijo está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Por eso yo te invito en esta hermosa tarde ya a que tú y yo sigamos fervientes en nuestra fe, en el camino, en la carrera que tenemos por delante. Pablo más adelante va a tocar un punto bien esencial, que es la perseverancia del creyente. Y si tú y yo tenemos ese conocimiento, y si tú y yo sabemos, y si tú y yo recordamos que Dios es con nosotros, que Dios es por nosotros, tú y yo vamos a seguir adelante. Porque la mejor persona que te puede dar ánimo y que te puede dar fuerza y que te puede hacer que tú sigas adelante, que te motiva a seguir adelante, es Dios. Es Dios en nuestras vidas. Te voy a invitar a que nos pongamos de pie en esta hermosa tarde y vamos a terminar con una oración y después vamos a cantar una alabanza. Pero vamos a decirle a Dios: gracias. Gracias por estar en nosotros, gracias porque Dios es el que pelea por nosotros las batallas. Dios es el que nos da las victorias. Tenemos que ser perseverantes, confiar, creer y seguir adelante. Vamos a orar en esta hermosa tarde. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias, Padre, por tu misericordia. Gracias, amado Cristo. Gracias, amado Padre. Gracias, amado Espíritu Santo, porque están en nosotros, Señor. Gracias por todo lo bueno que han sido con nosotros. Gracias por el ánimo, la fortaleza, la vida que nos has dado, amado Padre. Gracias por dejarnos el conocimiento de Cristo. Gracias por enviarnos a Cristo. Gracias porque por medio de Cristo somos salvos y somos reconciliados. Gracias por habernos dejado al Espíritu Santo que ahora mora en nosotros. Padre, en esta hermosa tarde te doy gracias, porque en ti somos más que vencedores, porque en ti somos más que victoriosos, porque tú nos has predestinado, nos has llamado, nos has justificado y nos has glorificado, Señor. Gracias porque la obra que iniciaste en nosotros la vas a perfeccionar, la vas a terminar. Te pido, Señor, tú conoces el proceso por el cual está pasando cada uno de nuestros hermanos, Señor.
A lo mejor algunos están en paz y tranquilidad, en tiempos de refrigerio. Pero a lo mejor otros estamos luchando contra la adversidad, contra la enfermedad, contra los malos pensamientos, contra las malas acciones. Señor, en esta hermosa tarde te pido que seas propicio a nosotros que somos personas imperfectas. Que tú nos ayudes a seguir adelante. Que tú, Señor, nos des la fuerza, la gracia, el ánimo para poder seguir adelante. De recordar que en ti tenemos un propósito y que ese propósito que tú tienes para nosotros lo vas a terminar, lo vas a concluir, lo vas a perfeccionar. Danos fuerza, danos gracia, danos de tu amor para poder seguir adelante. En medio de nuestras batallas, en medio de nuestras luchas, porque sabemos que no estamos luchando solos, que no estamos batallando solos, sino que tú estás con nosotros. Y si tú estás con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién es el que nos acusará si tú eres el que justifica? ¿Quién es el que condenará si por medio de Jesucristo hemos sido reconciliados contigo, Señor? Porque podemos estar tranquilos y confiados que podemos descansar en ti, Señor, hoy, pero también el día de mañana. Yo te pido, Señor, que las pruebas y las aflicciones que van a venir el día de mañana, cuando llegue ese momento, tú nos recuerdes que en ti estamos seguros, que en ti estamos confiados, que en ti tenemos paz. Gracias, amado Padre. Gracias, amado Hijo. Gracias, amado Espíritu. Gracias, Dios. Recibe toda la gloria y toda la honra por los siglos de los siglos. En el nombre maravilloso de tu Hijo Jesús, te damos las gracias, Señor. Amén.